tienen aquí en la pantalla, en un momento más, la semblanza de nuestra invitada. La maestra Deb Masters viene de Nueva Zelanda y es una experta en aprendizaje visible. ¿Cómo se hace visible el aprendizaje? ¿Cómo un docente es capaz de registrarlo, consignarlo, seguirlo, evaluarlo? Deb Masters viene de Nueva Zelanda, ha sido maestra de primaria y de secundaria, ha estado frente a grupo y se ha especializado también en evaluación. Formó parte de la autoridad de evaluación en la provincia de Wellington, en Nueva Zelanda. Y les quiero pedir que la recibamos con un enorme aplauso porque voló muchas horas para llegar hasta acá y estar hoy con nosotros y platicar con todos ustedes. You're very welcome, Debbie. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you. The stage is yours. Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you and thank you very Gracias much y for welcoming gracias me por to la Mexico bienvenida City. aquí a la This is Ciudad de my México. second Esta es time mi here in segunda vez que Mexico. estoy aquí People en getting their México. Las headphones on. personas ya tienen todos sus This is my receptores second time porque here, es mi and segunda vez hopefully que estoy this aquí y time I espero will que see esta more vez than yo I saw vea más when de I lo que was yo vi last cuando year. estuve el año It is pasado aquí la really an primera honor vez. to be Realmente here es un and honor such estar an honor, aquí, es un to honor be el starting off poder the conference empezar la event, obviously conferencia, after your por minister. supuesto, después It del seems very secretario, que popular realmente es muy outside. popular por lo que There are a puedo lot of ver. television Hay muchas cameras cámaras here, de and I thought that televisión they y yo were here for pensé que me. estaban aquí por mí. But Pero I was bueno, la wrong. verdad es que estaba equivocada. Look, I would like to spend Ahora some me time gustaría this estar morning hablando esta talking about mañana the research sobre that we have la been razón por la doing que and nosotros the hemos evidence estado that we haciendo have y la been evidencia using que in nosotros our hemos work estado around utilizando the en nuestro world, trabajo a lo largo del mundo to have an para poder impact on tener un teaching and impacto learning. en la educación y en el The aprendizaje. evidence has La been evidencia collected se ha over the recolectado last en los 20 últimos years. 20 años. It's called the Y, world's largest y realmente ever es research lo into más, what la investigación actually más grande que hemos works in tenido en lo que education. funciona en la educación. The white book, the one Ahora, on the el libro left-hand blanco, end, el que pueden has ver a la been izquierda, se ha translated traducido here in aquí Mexico en City. México. How many of you have ¿Cuántos de read ustedes the han leído left-hand side el book, libro del Visible lado Learning? izquierdo que se llama Visible Learning, It's not a lot aprendizaje of visible? hands, Bueno, so, no veo muchas manos hopefully levantadas, after así que yo today, espero que you después may del día de want hoy to go ustedes and read a quisieran little bit more leer un poco about más it. sobre este libro. I have been invited here Me han today invitado aquí because el we día have de hoy done porque with nosotros Professor hemos John hecho con Hattie, profesor we have John Hattie, completed the nosotros hemos world's largest ever completado research into la what investigación works. más And grande de we've lo que published a funciona y number nosotros of books publicamos about that. unos libros al So you can respecto. see some Así of que those ustedes books pueden ver there. los The libros que one tienen en on la the pantalla. green one on the El end verde que is está al the final book en that la we've derecha es un written libro que nosotros about how escribimos we've put sobre this cómo research nosotros into hicimos esta practice. investigación And y I la guess I'm pusimos interested de manera to hear práctica. about the Y vamos a conferences escuchar you've sobre had la in conferencia que han 2012 tenido en el and 2012 y en el 2014 and now 2014 today. y el And día I de hoy. ask you the Y yo les question, hago la how do you pregunta, ¿cómo know ustedes that these saben que conferences estas that you're having conferencias are que han having an tenido impact? tienen un impacto? What is the ¿Cuál es impact el that you want impacto que this ustedes conference quieren to have? que esta conferencia What will tenga? you do ¿Qué on es lo que van a hacer Friday el and viernes next week y la when you siguiente get back to semana your cuando school, regresen a sus the escuelas, places that you en los work, lugares donde based on the trabajan, evidence basado that you en la have evidencia actually que ustedes listened to han and escuchado the, speeches y and los stories discursos y you've las heard historias over the que han next few escuchado days. en estos 2 In our días. work, we are Y en nuestro interested trabajo in estamos impact. interesados en We're el interested in impacto, knowing en how entender what we cómo listen lo to que and nosotros what we do escuchamos y lo que makes a hacemos difference hace una for all the diferencia para children todos and los young niños people in our y los jóvenes schools. en las escuelas. I want to spend some time Ahora, me talking gustaría about también the hablar un poco gentleman sobre in this picture. el señor que están This viendo gentleman en la is imagen. Professor Este John señor es el Hattie. profesor John And Hattie John is a very y John close es colleague un of colega muy mine. I've been cercano working mío. with Yo he him estado now trabajando con since él ahora desde el 2002. 2002. And it's John who, Y over the John, course que a of lo his largo de lifetime, toda his su vida professional career, the ha last mejorado 20 su carrera to en los 25 últimos 20 a years, 25 años, has been collecting que ha evidence juntado around toda the esta world evidencia a lo about largo what del works mundo de lo que best. nosotros He started vemos que his es mejor. research Él when he empezó was su investigación working cuando at él the estaba University trabajando en la of Universidad Auckland de in New Auckland, Zealand, en Nueva and I Zelanda, worked with him y there yo for a trabajé short con él time as durante un well. corto tiempo también. Since then, Así que we have desde ese been working entonces nosotros together hemos to estado take trabajando this juntos research para hacer esta that has been investigación
investigación que se ha publicado también aquí en México. Se ha publicado en unos 500,000 copias del libro, ya se han vendido a lo largo del mundo. Y hacemos la pregunta, ¿por qué es que esta investigación y este libro ha tenido tanto impacto a lo largo del mundo? ¿Por qué las personas como nosotros, las personas como ustedes, realmente quieren saber lo que es mejor? Su secretario les habló sobre las escuelas que él visita durante la semana en su trabajo. Y él ha platicado también del dinero y de los fondos que de hecho ha gastado o que se han gastado aquí en México para mejorar la infraestructura y los edificios en las escuelas. Así que, ¿cómo sabe y cómo ustedes saben que están poniendo todos sus esfuerzos en los lugares en donde van a tener los mejores resultados? El enfoque de nuestra investigación ha sido en sobre ver los resultados para los estudiantes. Y para poder lograr esta investigación es ver lo que hemos logrado, lo que hemos recaudado de todo el mundo, las investigaciones que la gente ha llevado a cabo en su vida diaria. Y entonces nos remontamos a las investigaciones y, bueno, gracias a lo que hacemos en las escuelas, son tareas de éxito. Aquí en México ustedes tienen muy buenos maestros, muy buenos estudiantes. Está aquí Ana, que ha sido mi anfitriona, me recogió en el aeropuerto. Y sí, ella habla de los éxitos del sistema educativo mexicano. Entonces, el éxito lo circunda. Entonces, ¿qué ha servido, qué no ha servido y qué se está haciendo para mejorar las áreas que hemos mencionado? Esta investigación ha sido enorme y John Hattie ha estado dedicado a esto en los últimos 3 años, ha estado en California y ha estado escribiendo sus investigaciones y sigue trabajando y sigue contando la experiencia que nos muestran. Y bueno, entonces, es ver lo que podemos hacer, es ver de qué se trata. El 95% de lo que vemos que pasa en las escuelas tiene un impacto positivo. Y esas son buenas noticias, ¿sí o no? 95% de lo que hacemos en las escuelas es positivo. Pero lo que queremos saber es qué funciona mejor. Entonces, para poder lograr esto, tiene que marcar estadísticas para poder medir todas las investigaciones del mundo y ponerla en lo que llamamos la escala común, la balanza, donde se puede medir y se puede acomodar todo. Estas estadísticas han estado desde los años 60 más o menos, y si tomamos los resultados de los estudiantes al principio de cada año, tanto en lectura, matemáticas, ciencia, tecnología, y le hacemos una prueba al alumno al principio del año y después al final del año, es entender su avance, qué esperamos a lo largo del año que este niño vaya logrando. Y ahí se mide el impacto y los adelantos, el progreso que logra el alumno. Sus alumnos en todas partes tienen diferentes campos de aprendizaje, pero se espera que este alumno tenga un progreso anual de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en ese año con respecto de ese alumno. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Y hablamos de este tamaño de efecto. ¿Cómo podemos hacer? Porque no queremos que el niño tenga un retroceso. Esto no lo queremos medir. Queremos ver cómo le podemos fomentar para que tenga más aprendizaje. Yo, como maestra de una escuela, digo, a ver, yo quiero que esté del lado azul de la balanza, y en eso estamos trabajando durante los últimos años. Es llevar los resultados de los alumnos a la parte azul y marcar ese marco referencial en cuanto al aprendizaje y a las actitudes.
Anyway, we'll get there. So Ok. what we could see is Entonces, that over lo que the sí course of podemos the year, ver es a que a lo largo typical del año student escolar, with a good un estudiante teacher will convencional make what we call a haría point lo 4 que se conoce effect como un size punto 4 progress. si estamos Point hablando 4. del progreso, Now un that's punto using that 4. statistic that we Entonces, de talked acuerdo about con las before called an effect estadísticas, size. So just se remember busca point una 4. talla coordinada. So Estamos buscando ese what we punto don't 4. want a student Pero learning lo to que go no backwards. queremos es que el We niño would like student retroceda. learning to be Queremos enhanced. que Point se 4 of an fomenta effect ese size punto progress 4 over a y year. tenga un avance a lo largo How del can we año actually escolar. know ¿Y cómo the podemos effect that we're lograr having? si What lo we estamos can haciendo see o no? ¿Cómo se mide? Y lo que sí podemos Is when we look ver, at something like si feedback, vemos algo effective como feedback has a la 0.73 retroalimentación, effect size. nos da It nearly una doubles medida the del punto speed of learning 73, for learners es in our decir, la schools. velocidad de aprendizaje So en las what John diferentes Hattie escuelas. was doing Entonces, and lo what que we've hace been John doing in the Hattie y visible lo que ha learning estado research haciendo en esta is investigación collecting all of the es research recolectar around todas las feedback, investigaciones a lo largo a través de teacher esta clarity, retroalimentación para tener una claridad class size. sobre el And tamaño we've de la been turning it clase into a y story about what works se cuenta la best. historia de lo que es, We don't want de dónde the se things that go basa esto, porque no backwards. queremos que el niño The retroceda. developmental effects are the things that Y even if es students who are incluso in third world aquellos countries, alumnos en los they diferentes still develop países and they still no make tengan ese progress in their desarrollo y no learning. tengan So progreso en su sitting above what we aprendizaje. call the hinge Entonces point, estamos we've got buscando ese things that are over punto 0.4. donde vayan más allá de esa calificación del punto 4 promedio. So let's have a look at these. Veamos There esta are now tabla. 250 influences that Tenemos John Hattie has collected, and we have 950 collected from the influencias research. So que if se han we ido have a look at the recolectando a lo thing largo de that la is the investigación y most vamos a effective ver from the research, que the most a partir de effective esta thing that we can do, investigación es it's entender qué es lo que actually está teacher haciendo y es collaboration. enseñar That is la the parte de number colaboración. one Ese es thing that can el tema actually número uno quadruple, que se puede 4 times the speed of cuadruplicar learning 4 when veces la teachers velocidad de believe aprendizaje cuando that los together maestros consideran they will que make an al dar impact. esto So habrá un teacher impacto. collaboration La, is a really la important colaboración del aspect of the maestro work that es we muy do. importante en el trabajo If que we estamos have a look realizando. at Si lo the very observamos, lowest one on this list, la it's menor mobility and es shifting la schools. parte de movilidad When o students las shift escuelas schools cambiantes. frequently, Cuando it has a cambiamos mucho a negative los niños impact on tiene their un impacto achievement. negativo en There su are some rendimiento. ways that we Hay read in the métodos research that you can actually a lo largo mitigate de or work esta against investigación that. donde se puede If a mitigar student estos makes a cambios. friend Si el within the first 6 estudiante weeks of being tiene at school, amigo, hace un then it amigo can en las primeras actually 6 semanas, entonces de help hecho with the esto les problems va of a mobility. ayudar So a in your mitigar los schools, when problemas de you've got students movilidad. shifting Entonces, cuando schools a los lot, or niños shifting cambian to your mucho de school, escuela, how do you actually support them ¿cómo to become an podemos effective, apoyarles para learner in your tener school and to esta make efectividad en el friends? aprendizaje y que puedan So tener I'm amigos simply de sus putting out here compañeros? today Al poner a esto en really cifras tiny actuales, part digamos of que es the una ruta visible muy learning sutil research. en las I've talked investigaciones about how de the research has aprendizaje. been collected. The White Book talks about the Y aquí research, se it talks about habla the sobre la methods and the ways investigación, the los research has been mitos y collected. por qué se And recaudan it todos really estos goes in and has datos all the y sí references. nos So lleva if you're a looking la there, búsqueda you're de thinking, referencias. Entonces de repente igual want se to know pueden more about quedar that. y decir, oye, yo quiero aprender más de White esto. Book is the one that you ¿Y need to read. por qué hay Obviously, que I know a entender lot estos about puntos? it Por and can supuesto talk no hay about mucha it, información but I o really want to control, move pero on lo que from yo the sí research quiero to que talk se about basen de so las what. investigaciones What es does el this qué mean for you pasa. here as a ¿Por qué están teacher, as a aquí como school leader, maestros, como as a líderes policymaker here in académicos, Mexico? como creadores de políticas Interesting to see educativas? teacher-student Es entender la relationships. relación de los Remembering the average maestros. effect size that we would expect is 0.4. Hablamos de un promedio básico de punto 4 y se está esperando el avance del alumno. Aquí se miden los logros académicos del alumno. Por supuesto hay otros puntos que son muy importantes, qué tan bien se adaptan socialmente, qué tan saludable es el entorno. Todas esas son herramientas importantes, lo sabemos. Pero también es medir qué estamos haciendo en nuestras escuelas y qué podemos hacer para ejercer esta influencia que tenga el mejor impacto en el desempeño de los niños. Esto es lo más importante en la investigación. Entonces, el número 1, colaboración de parte del maestro. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar otros aspectos. 150 en cuanto a movilidad de escuelas y después buscar ot
en cuanto a la adaptación de los alumnos. Lo que hemos hecho con la investigación es decir, a ver, tenemos todos estos datos porque son millones de estudiantes que han participado en esta investigación, cientos y cientos y cientos de estudios, y que la gente con doctorados, ¿cuántos de ustedes tienen algún doctorado? ¿Doctorado? Sí, sí hay. La investigación publicada, esto ha participado, ha contribuido en esta investigación tan importante y bueno, nos dice que en realidad cuáles son las historias que estas investigaciones nos cuentan. Y aquí ha habido un cambio en los últimos 6 o 7 años de investigación por parte de John, y es considerar por qué el papel como educadores es tan importante. Y de la investigación también estamos buscando esos aspectos clave, donde hay algunos marcos conceptuales que a partir de la investigación repercuten en la clase. La primera es, yo soy un evaluador. Y si ustedes se consideran evaluadores y que su trabajo es calificar el impacto que van a tener en el desempeño de sus alumnos, evaluar todo lo que pasa en la escuela, en realidad están evaluando por qué toman estas decisiones. Y entonces vamos a invertir 3, 6 semanas en evaluar la parte de deportes, lo cual a lo mejor no tiene ese gran impacto. Sí, lo pueden hacer, pero esto no va a tener un impacto en lo que de verdad queremos impactar. Lo que sí queremos impactar es en el progreso académico de los alumnos. Y bueno, si yo soy un evaluador, estoy aplicando la evidencia sobre lo que hay en las escuelas. Yo soy un evaluador como maestro de clase, por cada clase, el desempeño del director, cada reacción que se lleva a cabo en la escuela. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa eso? Y arranqué diciendo, ¿cómo sabemos que esta conferencia va a tener un impacto? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Y cómo esperamos que sea el impacto en una conferencia de este tipo? Y por supuesto no hay una respuesta. ¿Cómo podemos evaluar el impacto? El segundo concepto, soy un agente del cambio. ¿Y por qué vienen los niños a la escuela? Es para que algo cambie, para que tengan un aprendizaje. Y ahí ustedes se ven no como alguien que no puede porque por los alumnos o sus papás o sus antecedentes o porque si tienen o no dinero. Ustedes se ven aquí como alguien que vino. Y ustedes, algo que inspira a los maestros y a las escuelas, es hablar con alguien en la clase y que no esté aprendiendo y que no tenga éxito en su aprendizaje. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos detectado esas estrategias que sí funcionen. Y no es que haya algo malo, sino porque nosotros no hemos encontrado esas estrategias. Y ya después, como maestros y directores que verdaderamente consideren esto que sea un lugar donde se pueda estar, y no es preguntar lo que tenemos, sino es preguntar si podemos, qué se puede lograr. Y cuando hablamos de aprendizaje, no de enseñanza, no sé cómo ocurren las clases en la Ciudad de México, pero al verlas es entender a los alumnos y su aprendizaje. No hacemos estas observaciones de enseñanza, sino entender cómo aprenden los alumnos y qué aprenden los alumnos al ver diferentes cosas. Cuando hablamos con ellos, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Cómo sabes que lo aprendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en tu aprendizaje? Cuando hablamos de aprendizaje, no de enseñanza. Y por supuesto, como lo hacemos y hemos trabajado en 25 países en el mundo, con
líderes y con académicos y con maestros es imbuir esto en sus escuelas, y en algunas veces es trabajar con el sistema educativo. El siguiente marco conceptual es cómo esta evaluación me va a dar a mí una retroalimentación. Es entender esa retroalimentación sobre la calidad de la enseñanza. Algunas veces los maestros se enojan cuando decimos esto, y les digo, bueno, no es literalmente, es sobre el aprendizaje de los niños, es ver si tu trabajo está generando este cambio en los chicos, y es dar esta retroalimentación sobre qué tan bien lo estás haciendo. Cuando el alumno aprende o no aprende, a lo mejor tienes que buscar diferentes técnicas para poder enseñar lo mismo, y es medir a los alumnos cómo reciben esta información a partir de la retroalimentación, porque si el alumno no está aprendiendo, entonces necesita una herramienta diferente en esa área en particular. Y esta evaluación por retroalimentación es uno de los marcos conceptuales importantes. Y después es establecer un diálogo, no un monólogo. ¿Qué pasa en las escuelas? Porque hay quien se para aquí arriba, bueno, por lo general no son escenarios en el salón de clase, pero empiezan a hablar. ¿Cuántas clases es donde el maestro está al frente y los alumnos escuchan? Y a lo mejor no están aprendiendo nada porque tampoco están escuchando del todo. Entonces, abrir el diálogo nos da la oportunidad de entender qué tanto de nuestro mensaje ha llegado a partir de nuestra enseñanza. Y el diálogo es mejor que el monólogo. Y después disfruto el reto, disfruto el desafío. ¿Y qué tanto involucramos el juego? A sus hijos, a los chicos les gustan los juegos de computadora, sí, porque veo ahí un grado de desafío. Es el nivel que queremos alcanzar, y entonces empiezan a dar retroalimentación sobre cómo alcanzaste ese nivel. Y cuando lleguen a este nivel, dices, ok, vamos a desafiarte, vamos a ponerlo un poquito más difícil, otro poquito más difícil. ¿Cómo podemos hacer una clase así? Es decir, podemos hacer una clase así donde los niños aprecien el desafío y vayan aprendiendo. Sí se puede lograr, pero también es entender que necesitamos estos retos. Y me encantan estas relaciones positivas, desarrollo estas relaciones positivas con una talla efectiva donde se establece esta relación alumno-maestro. Y eso es esto que ustedes construyen con sus alumnos, porque ustedes están a cargo de estas relaciones, las relaciones que van a desarrollar en su salón de clase. Y hacer estas relaciones positivas es porque el salón de clases tiene que ser un lugar seguro, donde los chicos no se sientan amenazados, donde a lo mejor van a hacer preguntas donde no se sepan las respuestas, y es encontrar este lugar donde no están las respuestas, pero van a aprender, se van a desafiar, y es un lugar seguro, porque ahí se van a ayudar todos y van a participar todos para salir de esa incógnita, y entonces aprenden más día a día. Es a través del idioma. El idioma que estoy usando hoy es familiar, es cariñoso, es el que se puede utilizar en un salón de clase, y es el que pueden utilizar ustedes con sus alumnos. Todo el mundo en la escuela conoce el idioma del aprendizaje, es tener este idioma consistente. Los papás lo entienden, la comunidad entiende, los alumnos lo entienden. Es transversal del primero al segundo año hasta los años de grados académicos más elevados. Y hemos trabajado en muchas escuelas donde queremos desarrollar este idioma común. Hemos invertido como 3 años donde cada escuela estatal al norte de Australia se lleva a cabo este lenguaje. ¿Por qué? Porque son áreas muy remotas. Estamos hablando como de 60 escuelas en esta zona. Algunas son muy distantes. Pero lo que queremos hacer es desarrollar este lenguaje común de aprendizaje y que sea transversal entre todas las escuelas.
Y es entender que todos estos maestros están aprendiendo este mismo idioma de manera consistente. ¿Cuál es ese idioma común en sus escuelas? ¿Cómo deciden cuál es el idioma de aprendizaje que van a usar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la ruta para considerar esto? Desde el nivel Secretaría de Educación hasta el nivel de salón de clase en sus escuelas. Y veo el aprendizaje como un trabajo muy duro. Nos quedamos con la idea de que a los alumnos les cuesta aprender, que va a ser muy difícil, que va a estar ya cargado de retos y que no es tan bueno aprender. Pero ¿cómo podemos de verdad exhibir el trabajo del maestro? ¿Cómo se puede lograr demostrarlo? Y el último marco conceptual es yo colaboro. Y este viene, ¿se acuerdan de cuál era el número 1 de nuestras evaluaciones? Es la participación de los maestros. ¿Cómo lo vemos así cuando los maestros son colaboradores? Cuando la participación se hace entre los diferentes salones de clase a nivel escolar. ¿Cómo lo logramos? Y son estos marcos conceptuales que nos ayudan a hacer esta investigación académica. Y si los fijamos en nuestras mentes como maestros, si los comentamos frecuentemente, si los intercambiamos, hablamos de aplicar esto de manera consistente. Digamos que es la metodología que hemos estado aplicando y yo soy adicta a esta técnica, a esta metodología y la disfruto. Entonces, ¿cómo se hace esta investigación? ¿Cómo ponemos toda esta investigación en práctica? Y hay diferentes formas de lograrlo. Una son los marcos conceptuales, las creencias, de tener estas pláticas, cómo se ve, cómo se siente, cómo suena, cómo se da en la escuela. Y después lo que hemos adoptado de las investigaciones con John Hattie en el equipo con el que he colaborado a lo largo de estas 5 áreas. Son áreas claves y los vemos como las herramientas para que las escuelas los utilicen y los instauren en su sistema. Y esa decisión de la escuela, nosotros no estamos detrás de ellos para que lo apliquen, pero las escuelas lo utilizan como un respaldo, como un apoyo. Entonces aquí tenemos 5 áreas claves. Conozco el impacto, tenemos maestros inspirados y apasionados, estudiantes visibles, retroalimentación y procesos alineados al sistema. Si vemos a un estudiante visual, visible, ¿qué es? Entonces, aquí se les pide, eso lo hemos visto en el libro de aspectos claves, se les pide a los alumnos que vean cómo pueden reflejar lo que el maestro les está tratando de impartir. Y la respuesta sería que tengan líderes reflectivos. El liderazgo es un elemento crucial. ¿Cuántos de ustedes son líderes académicos o líderes en las escuelas? ¿Tenemos líderes aquí? ¿Son líderes en el aprendizaje de esas escuelas? ¿Líderes como educadores? Líderes de aprendizaje, líderes de enseñar y de aprender, líderes en la parte de los presupuestos. ¿En qué son líderes? ¿En qué participan? Hemos hablado de ser un líder reflectivo y desarrollar este liderazgo. Y después es cómo medimos ese impacto de los líderes. Y ahí hemos visto varios aspectos. Es entender cómo se puede medir ese impacto en las escuelas. ¿Cuáles son esas prácticas que se ponen que se aplican? ¿Cómo trabajan en las escuelas? ¿Cómo la observación de sus compañeros? ¿Las clases están abiertas con respecto de las demás? ¿Trabajan para intercambiar? ¿Se dan retroalimentación unos a otros? ¿Tienen las herramientas para lograr esto?
Do you have the support to be ¿Tienen able el to do that? apoyo para Another lograr thing I was esto? asked is, how do Y you develop también se an les pregunta, evidence-based ¿cómo model? podemos And tener a very este simple modelo answer to that is espacial? you require it. ¿Qué es lo que se If necesita? you're going to have an evidence-based Si model van a here in tener Mexico, un then it has to modelo be espacial aquí en something that México, you tiene que require ser and build algo the que support ustedes for. soliciten y que tenga And that will start los with aspectos. discussions, obviously, Y después with es your el Minister of intercambio con Education, con who el seems to secretario be de very Educación, open and que parece que es una supportive of persona muy doing the very abierta y que les va a dar best todo that el he can. apoyo And how do de you que esté build a su alcance. collaboration? Y luego And I'm hablamos de going la to talk about that in a participación moment. y So they were voy a really hablar great de esto questions después, pero hay that I was algunas muy asked buenas and preguntas que provocations me for this keynote today. hicieron. So I thought about it carefully Y in terms of, so this is what a pienso visible learner en is. pensar, a ver, esto And you can see from a classroom, nos and this sirve, lo comes from the podemos case ver en la study book, the clase green a book that I partir had up on the del screen before. estudio de los estudios What does de it mean casos when de estudio we del have libro students who are verde. able to Es explain the qué se le assessments they puede take? They explicar a can los explain their alumnos del learning, sistema, they se can pueden talk about where explicar el they're at and what their aprendizaje, next learning steps are. pueden So as I explicar qué said les earlier, cuesta más if I was trabajo. coming into your classrooms, Es I entrar a would los be salones de saying, clases y yo asking students, podría what are you empezar learning today? preguntarle a los alumnos, ¿qué van a aprender hoy? Many students in many classrooms Muchos I go to alumnos en tell muchas me de las what they're clases me doing. dicen lo que están They don't tell me haciendo, what they're learning. no me dicen lo que están And there's often a aprendiendo. very big difference. Y I'm hay una painting gran a picture. diferencia, porque si yo I'm hago working on a maths un problem. dibujo y It's voy a not what resolver you're un learning. problema de matemáticas, I'm learning no es lo about que estoy whole numbers, I'm aprendiendo, learning estoy about aprendiendo fractions, sobre I'm fracciones, learning about how to mix cuentas, colours together to get a different, sobre if I'm drawing a picture. a lo mejor hacer un I'm learning how dibujo, to represent my thoughts and estoy shapes. aprendiendo That's cómo what I'm representar learning. diferentes But so figuras. many Ese students es will tell aprendizaje, us pero what they ellos are en realidad doing. nos van a decir qué es lo que So están how do we haciendo. move that? And ¿Y how do cómo we podemos move our transformar students to esto? actually ¿Cómo be really podemos involved hacer in que that nuestros learning? alumnos sí se involucren en Now, su I haven't been into aprendizaje? classrooms here in Mexico. Nunca he estado en I know clases aquí en talking to México John Hetty just a few y ya days ago hace unos días about this platiqué con John keynote. Hetty He gets sobre a esta nota sense that here in clave Mexico y me from the dice que aquí en inquiry he México gets se and the hizo una questions he gets encuesta from sobre las academics and preguntas que professionals envió here a in los Mexico, académicos y a that there's a lot profesionales of interest in the educativos y que hay research, and muchos that there's been temas a lot of change, and interesantes there's en been a lot esta of talking and investigación y thinking. que hay mucha participación, So mucha it discusión sounds y to me like, pensamiento. you're Y asking these a lo mejor questions ustedes and, pueden plantear and estas looking for preguntas y what empezar we should go to next. a ver So, cuál es el what would it siguiente mean paso, if I qué was going to go sigue. into your classrooms today? If you're a leader in your Entonces, school, si ustedes do you estuvieran actually en go su in and ask escuela, students what they're ustedes learning? pueden Do you preguntarle a talk sus to, alumnos and qué do your están teachers talk aprendiendo. about Y having los very clear maestros learning muchas veces no han intentions sido muy for every claros a la lesson? hora de dar su clase. Y What no are we sabemos learning si today? nos And están how escuchando. will we know when we've been ¿Qué vamos a successful? aprender hoy? ¿Cómo vamos a saber si vamos a lograrlo, si vamos a Your tener students éxito en need to esta know that. clase? Y el So the estudiante visible debe learner is one of the saberlo. key things that Entonces, we este es focus uno de on los in our aspectos work. clave donde nos tenemos que We support enfocar teachers en nuestro to trabajo, know dar what it el means el to have apoyo a visible los learners in their maestros classrooms. para tener a estos The next alumnos strand visibles en nuestras is clases. La siguiente thy impact. tendencia es, conozco el impacto. We've got things, you've got some pictures there of progression Aquí walls. podemos ver estas One murales of the sobre things el we know progreso. in all of the Algo countries de lo that que John and I sabemos work en, is that este, teachers often en don't esta have a investigación es que common los idea of what maestros no siempre progress tienen looks una like. idea común de Progress cómo in se ve learning to este read avance, from este level one progreso. right up to El level progreso va wherever del you nivel go. 1 en What does the adelante. progress look like ¿Cuál es el in learning progreso? ¿Cómo se mathematics ve at al level one aprender right through the matemáticas school? desde el Do nivel your teachers 1 have that y en lo common sucesivo? idea Los of maestros where tienen level una one idea starts and level común two stops and de level dónde three termina el starts and nivel level 1, four luego el stops? 2, Do you luego know el that? 3, Do luego you el have 4. Lo discussions entienden, about lo what han progress looks comentado, like? cómo se ve, cómo And se in many lee el schools we progreso. work in, Y en muchas there isn't that escuelas idea donde of hemos progress. trabajado, But pues in no many tienen schools esta we work idea in, concreta students know sobre el what the progress progreso. is. A lo mejor los alumnos Students will quite no lo commonly be entienden, able pero to ellos talk por lo about, general van "I'm a moving from this hablar, stage in my de learning to decir, a that ver, stage in paso my de esta learning." etapa, They can clearly ahora paso a la discuss it, otra. Sí and lo they can show pueden us examples comentar of y what nos that pueden looks dar like. ejemplos, cómo se ve. And that's where you see things like Y así progression walls, where es students como can podemos track their ver own estos learning. Not murales. just on Se progression lee walls, el but I see avance, some el pretty progreso de amazing los tools with alumnos. students Y doing that as well. esto se puede medir a través de unas Computer herramientas tools, muy yes. prácticas.
gráficas, de los murales. Another strand is inspired and passionate teachers. Are you an Y inspired and passionate cuando teacher? tenemos maestros What is an apasionados e inspired and inspirados, passionate teacher? ¿a qué How nos would you know you are referimos? one? ¿Cómo sabemos si ustedes son unos de estos maestros inspirados y apasionados? Now, everybody in the school, all the students in the school,
Todos los alumnos en las escuelas pueden tener alguna opinión y pueden saber si sus compañeros pueden ser inspirados o apasionados. Y, a ver, nosotros nos acordamos de aquellos maestros que tuvimos en las escuelas y por lo general nos vamos a acordar de 3 maestros que generaron ese gran impacto en nuestra vida académica. Son 3. Y a lo largo de nuestra vida académica, pasamos por 50, 60 diferentes maestros. Entonces, ¿qué hicieron esos 2 o 3 que de verdad marcaron ese impacto? Y si no sabemos, pregúntenle a sus maestros, a sus alumnos, y ellos les van a decir cómo es un maestro que causa este impacto. Y como dicen aquí, esos maestros, esos alumnos que tienen esa pasión por aprender y se establece esta relación positiva entre ellos. Así que esa es una de las fortalezas. Ahora, también tenemos otro que es la retroalimentación efectiva. Esta retroalimentación efectiva puede duplicar el aprendizaje, pero también sabemos que mucha retroalimentación particularmente no le ayuda a los niños. Entonces, nosotros tenemos en el trabajo, la investigación que hemos hecho, hemos desarrollado un modelo de retroalimentación para asegurarnos que la retroalimentación que los estudiantes reciban se entienda, asegurándonos que tiene un objetivo en el nivel en el que el estudiante tiene. Así que, por ejemplo, si el estudiante está aprendiendo algo nuevo, entonces ustedes les dan retroalimentación a un nivel superficial. Por supuesto, va a ser más profundo si ya tienen bastante tiempo, a que si lo dan en un nivel más profundo. Así que también nosotros le tenemos que dar un tiempo a los niños para que actúen con la retroalimentación que nosotros les damos. Así que la retroalimentación es una parte importante y pueden ver que de estudiante a estudiante, de maestro a estudiante y de estudiante a maestro, la retroalimentación no es algo que solamente los maestros le damos a los alumnos. Hay más retroalimentación en este proceso. ¿Y cómo alineamos los sistemas y los procesos en la escuela para fortalecerlos? ¿Cómo de hecho nos aseguramos de que el aprendizaje en las escuelas se basa en evidencia de lo que los estudiantes necesitan y lo que los maestros necesitan? O que si solamente vemos cuál va a ser el desarrollo más ligero del aprendizaje. Ahora, vemos mucho de esto en el mundo, como una nueva crisis, un nuevo método en el desarrollo y todas las personas lo pueden. ¿Cómo consideramos esto y cómo evaluamos el impacto en la necesidad de este desarrollo de la competencia? Así que cuando yo pienso en esto de por dónde se inicia o si van a contener el trabajo que están haciendo, y esto es algo que se nos preguntó, era cómo nosotros hacemos que esto esté en la práctica, y son cosas de las que tenemos que pensar. Si dan, por ejemplo, reciben una retroalimentación efectiva, grupos focales, unir a los estudiantes y de hecho preguntarles a los estudiantes qué es una retroalimentación efectiva para ellos. Saben que los estudiantes van a decir que una retroalimentación efectiva me dice, por lo general, me dice qué es lo que tengo que hacer la siguiente vez. Los maestros, por lo general, dicen que una retroalimentación efectiva es decirle a los estudiantes qué es lo que hicieron bien y qué es lo que hicieron mal. Pero los estudiantes quieren saber qué es lo que tienen que hacer. Así que hay que hacer estas preguntas en las escuelas. ¿Ustedes conocen el impacto? ¿Cuál es la evidencia que ustedes reúnen? ¿Qué es lo que les dice de cómo utilizarla? Son maneras simples para continuar con estas conversaciones. Yo hablo sobre maestros apasionados e inspirados. Hay que preguntarle a los estudiantes si los maestros tienen relaciones positivas con ellos. Hay que hacer las preguntas, obtener la información. El trabajo que nosotros hacemos en las escuelas se relaciona con reunir las evidencias y son una de las maneras en la que hacemos. Si los estudiantes son estudiantes visibles, ellos saben qué es lo que están estudiando, tienen un lenguaje para el aprendizaje, ellos saben cómo utilizar este lenguaje, ellos saben qué hacer cuando se atoran en una parte del aprendizaje. Hay que reunir esta información, hay que platicar, tener conversaciones sobre estos temas. Y el último es que si ustedes son una escuela de aprendizaje visible, hay que hacerse estas preguntas en sus escuelas con el desarrollo de competencias, en las reuniones de personal. Tienen un tiempo para que los estudiantes
para que los maestros planeen, y si esto lo hacen hay que reunir evidencia, o si lo planean porque esto es lo que nos dice la lista de materias, y cómo hacen un balance de estos dos elementos. Si los maestros utilizan el mismo lenguaje para el aprendizaje, ustedes realizan observaciones regulares entre ustedes cuando están enseñando, así que hay que empezar a pensar cómo podemos utilizar las evidencias de esta investigación visible, en donde hemos tenido evidencias de miles de investigaciones a lo largo del mundo, y cómo podemos utilizar para crear un impacto. Así que aquí tenemos una frase y lo que nosotros creamos en nuestra meta. Nosotros queremos que los estudiantes puedan ver el aprendizaje a través de los ojos de los estudiantes, y que los estudiantes se vean a sí mismos como sus propios maestros. Así que mi pregunta para ustedes y en sus escuelas aquí en México es: ¿hasta qué nivel se ha establecido esto? ¿Cómo ustedes pueden saber toda esta información? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo saben? ¿Cuál es la evidencia que ustedes reúnen? Y no solamente estoy cruzando mis dedos y esperando que pase lo mejor. No, yo solamente en mi escuela lo pienso que está ahí, pero realmente, ¿cuál es la evidencia que ustedes están reuniendo? Así que el logro académico de los estudiantes, todos los datos, la información, las evaluaciones, es importante para nosotros, pero realmente hacer grupos focales, hablar con los estudiantes y hacer observaciones, el poder ver el aprendizaje y hablar con los estudiantes sobre el aprendizaje en sus salones, es muy importante también para nosotros. Y como lo mencioné, hemos desarrollado todo un marco y muchas herramientas y muchas cosas de las que he platicado el día de hoy aquí con ustedes, y también hay mucho más información detrás de todo esto, y la manera en la que nosotros vamos a hacer preguntas, y tenemos unos minutitos para las preguntas. Voy a estar aquí en la conferencia durante los 2 días, así que por favor, si tienen hacerme alguna pregunta, por favor, yo sé que hablar en inglés va a ser un desafío para algunos de ustedes, pero por favor háganlo, acércanse. Así es, muchas gracias, y tú nos vas a ayudar. Es muy amable de tu parte. Let's continue in English so Deb Para que could Deb follow pueda the seguir discussion. I believe estas pláticas. Me parece que incredible es increíble all her presentation. toda Thank su you very much. presentación. Muchísimas gracias. Illuminating in so Realmente many nos ways. da I hope mucha you, información importante, nos make some ilumina de muchas reflection maneras. about Me some gustaría of hacer these algunas concepts reflexiones in terms de algunos de of estos how conceptos many en of términos de us cuántos are de really nosotros these kind of realmente teachers somos este tipo de collaborating maestros with each que estamos other. colaborando entre nosotros mismos. We are very jealous in Realmente Mexico estamos muy that celosos the teachers de are que los very maestros individuals. son muy They are very individualistas, proud son muy of orgullosos de working trabajar by themselves. por ellos mismos. We find Nos damos very cuenta difficult que to es muy build, difícil construir academies or academias groups o of grupos teachers de working maestros que together and trabajen sharing juntos y que knowledge and compartan experience. el conocimiento y So las it's very, experiencias. important Así que for es muy you to importante mention que this tú and menciones to esto share y que compartas this, research esta because, investigación, the professors and porque the los teachers in profesores Mexico y los many maestros aquí en times México are muchas very veces individual son muy working, individualistas, trabajan por and ellos not sharing mismos y no with comparten colleagues con the los same colegas subjects or los even mismos other temas, o subjects, tal vez otras sciences or materias de language or whatever. ciencia, So de this, idiomas. issue Así about que esta teacher cuestión sobre collaboration la is colaboración very de los illuminating. maestros nos parece que es muy Are we ready importante. for taking ¿Estamos some listos para questions for you? escuchar Is algunas anybody preguntas? ready for ¿Alguien questions está over here? listo para hacer preguntas? Buenos días, soy Pamela Galindo de Coahuila. Yo leí en algún momento que los alumnos en la primaria tienen cierto nivel de aprendizaje, pero en el momento en el que pasan a secundaria, ese desarrollo disminuye muchísimo. ¿Por qué? ¿Es que tienen más maestros? ¿Es que los alumnos se preocupan por otras cosas? ¿O cuál es la razón por la cual el alumno se preocupa menos por aprender o aprende menos aunque se preocupe? Correcto, muy bien. Was that clear? Yeah, no, it was. Thank you. Sí, I estaba mean, pensando. it's a great question. Es una muy buena pregunta y realmente hay varias maneras para responderlo. Tal vez podría ser por la manera en la que la enseñanza cambia. Tal vez podría ser porque
Porque cuando uno cambia de escuela, no utilizas la información que uno tenía de la escuela anterior. Uno empieza una vez y disminuye el aprendizaje. Nosotros nos damos cuenta que los maestros no confían la información de un maestro con el otro. Porque yo, por ejemplo, puedo ir a las escuelas que van de una escuela a la otra y no se detiene el aprendizaje. Así que me parece que tiene que ver con lo que sucede en las escuelas, con los maestros, con la manera en la que hacen la transición entre las escuelas. Y esta transición quiere decir que la información va de una escuela a la otra, pero también los métodos de enseñanza que van de una escuela a la otra y pueden ser muy diferentes. Esta podría ser una razón. Me pregunto si la edad tal vez sería otro elemento. Por ejemplo, crecer de las escuelas primarias y después ir a las escuelas secundarias o preparatorias podría ser un factor de la diferencia en aprendizaje. No debería de ser. En teoría no debería de ser. ¿Tenemos más preguntas? Gracias. Hi, my name is Maite. Mi nombre es Maite. First of all, thank you Antes very que nada, much for your muchísimas gracias presentation. por tu I've been looking for that book presentación. for so long, so Yo I'll estaba go buy it after this. Yo quería leer este libro, así que terminando esto lo voy a ir a comprar. Me preguntaba que una vez que ya estás trabajando en las escuelas, ¿te parece que podrías aplicar el mismo método para trabajar en diferentes ambientes educativos, no solamente para la educación formal? ¿Y cuáles son los factores que te parece que van a cambiar? Es una muy buena pregunta, gracias. Sabes, uno de los efectos más exitosos que hemos visto, de hecho, es sobre la educación en las afueras. Por ejemplo, si vemos los programas, hay un gran impacto en el logro académico de los estudiantes, porque lo que se hace es que con estos programas uno le da a los estudiantes un desafío muy claro en sus objetivos, les dan una retroalimentación, también se tiene el apoyo de los pares a lo largo de este camino y establecen todos estos elementos que deberían de estar en los salones de clase. Así que no importa el ambiente, es exactamente lo mismo. Yo tengo un colega que está haciendo un curso que no hace mucho tiempo y según hace este aprendizaje visible y según iba a estas escuelas se dio cuenta de lo que ella empezaba con estas escuelas, la retroalimentación que estaba recibiendo era realmente, por ejemplo, mover tu pie, mover las manos y pudo ver que la retroalimentación se hizo más profunda. Por ejemplo, agáchate un poco. Y había alguien ahí que eran los líderes, como bien, Kate, tú puedes hacerlo. Y entonces ella no quería esa retroalimentación, no quería ese elogio. Ella realmente quería construir una retroalimentación de cómo hacer este curso. Así que lo que estoy haciendo es que no importa el ambiente, no importa si es una educación a las afueras. John Hattie ha hecho mucho trabajo en los programas académicos recientemente, porque exactamente es el mismo principio, es conocer qué es el aprendizaje, estableciendo un desafío, dando retroalimentación clara y realmente apoyando a los alumnos para que lo hagan. No sé si esto responde tu pregunta. Muchas gracias. ¿Cuántos de nosotros le damos retroalimentación a nuestros alumnos acerca del aprendizaje? Vamos allá atrás, hay varias manos levantadas. La escuchamos, por favor. Hello, I'm Ana Cecilia. I Mi come nombre es from Ana Cecilia. Mexico Yo State. vengo del Estado de México. Well, Mr. Kurchenko here, El señor was saying Kurchenko that we aquí are estaba very, diciendo de que individualistic. nosotros somos And muy that's true, individualistas and y that's esto es hard. cierto y es my school, difícil. we En mi have escuela to nosotros tenemos work que all trabajar together, all the todos grades juntos, together. todos los I'm a preschool niveles. teacher, Yo soy una maestra so de may- preescolar, sometimes así que that's, algunas even veces harder esto es for us, incluso más difícil para because our kids nosotros doesn't porque learn nuestros the niños same no way aprenden as de la misma elementary manera que students or los high school students. estudiantes We de need to, primaria o de slow secundaria. things down Nosotros tenemos sometimes. que un poco So, disminuir, hacer las cosas all más the things lentas. that you Así que said todas las about cosas que visible mencionaste learning, sobre el aprendizaje it's, visible, I don't know, it's really me important, parece que es and muy that's importante somehow y helped que de me alguna grow manera not esto me ha also, ayudado a in crecer, a no professional solamente way, de una manera but also in a profesional, personal pero way también a manera personal, to know how para to poder learn, saber how to cómo listen to others. escuchar a otras That's personas. very important, Eso and es muy that's- importante. that can help you Y esto grow, también puede and ayudar also para that's how a you help crecer your y es como students to grow. ayudas a que los And I estudiantes think that's crezcan. very important, Y so esto es thank you muy very importante. much. Muchísimas Thank you very gracias. much. Lo escuchamos, maestro, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, Deb. Bienvenida aquí a México. Soy maestro de secundaria y tengo dudas sobre aquellos cuestionamientos que estamos poniendo aquí en panel. Aquí tengo mi duda que los ambientes de aprendizaje de los cuales hablan, de los cuales han estudiado y están mencionando ahorita, son diferentes en nuestras zonas, en nuestros lugares de estudio, en nuestras secundarias. Estos lugares tienen problemáticas sociales donde llegan los alumnos ya conflictuados y eso impide un debido ambiente de aprendizaje para ellos. Al igual esas políticas de gobierno que están de alguna manera estresando tanto a los maestros como a los alumnos, perjudican también ese ambiente físico de aprendizaje. Las deficiencias de las estructuras de educación también son un impedimento para que los maestros podamos ser, como aquí lo mencionan, ser un agente de cambio, puesto que lejos de motivarnos, nos desmotivan para seguir adelante. Los conflictos nos van desmoralizando poco a poco y esto infiere directamente en la calidad de la educación y en el número de los educandos. ¿Cómo le podríamos hacer desde su visión, por favor? Bueno, muchas preguntas muy importantes. Sería muy fácil responderla de una manera muy simplista. Uno no puede hacer nada en cuanto a las cuestiones sociales de los estudiantes. Realmente no puede cambiarse eso. Pero cuando uno podemos ver a los elementos que pueden tener un impacto, es como los estudiantes llegan al salón y en qué pueden tener un impacto y qué no pueden hacer. Si uno dice, no podemos hacer porque, o sí vamos a hacer nuestro mejor trabajo porque nosotros podemos y lo vamos a hacer. Nosotros no podemos hacer nada respecto a estos problemas, pero lo que nosotros podemos hacer en lo que está enfrente de nosotros. Esta es una respuesta muy simplista, ¿cierto? Muy simple. También nosotros trabajamos a nivel gubernamental, así que ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos ver que en la parte norte de Australia, donde están las escuelas, pero con el secretario de Educación que va, por ejemplo, a los salones para ver cómo tenemos las políticas públicas que puedan estar involucradas con las escuelas en el sistema. Tiene que haber una voluntad para hacer esto y una voluntad para escuchar. Así que hay dos cosas. Sí, el sistema político se tiene que alinear. Sí, pueden haber varios desafíos, pero la pregunta realmente es, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer cuando tienen 30, 35 niños, estudiantes enfrente de ustedes todos los días? ¿Cómo pueden hacer un agente de cambio? ¿Cómo pueden cambiarlo para decir, yo puedo y lo voy a hacer? Eso es lo que puedo contestarles en este momento. Thank you, Deb. Muchas gracias, Deb. We are convinced that Estamos we can convencidos de que make nosotros and we can podemos hacer build cosas, ourselves podemos in, construirnos agents of en change, ser change agentes agents. del cambio. Vamos a tomar alguna pregunta más. Sé que hay muchas, tenemos el tiempo limitado. Vamos a tomar 3 preguntas más para seguir. La escuchamos, maestra, por favor. Hi, Deb. I'm Adriana Gracida. Mi nombre es I'm a Adriana philosopher Gracida, teacher, soy una maestra de and filosofía my question y mi is, pregunta es, you Where do you say come from? ¿de dónde vienes? from Mexico City. Mexico Vengo de City, la Ciudad de thank you. México. You say it's very Mencionaste important, que es muy the importante collaborative action in las class. acciones But do you colaborativas, think we pero impact ¿te our parece que nosotros students le with damos un impacto a cooperation los too? estudiantes con la cooperación también? I learned Yo to aprendí cooperation is de very que la important in cooperación es muy class, importante en los but salones the de clases, cooperation is pero la another cooperación thing when es we have otra to learn cosa cuando nosotros tenemos que or aprender teach in o cuando class tenemos que enseñar for en los salones de for clase our students. para nuestros estudiantes. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la pregunta. Si fuera a un salón de educación visible, digamos, tendría un salón absolutamente fantástico. Los salones a los que yo voy, en donde nosotros vemos que los estudiantes interactúan positivamente. Por ejemplo, no hay muchas sillas para que los niños se sientan, porque eso no es como sucede el aprendizaje en los salones. Los estudiantes interactúan, trabajan en grupo de manera cooperativa, 100%, en donde
o la mayor parte del tiempo. Así que de hecho es volver a pensar en la manera en la que uno, cómo quiere que estén los salones de clases. Porque, por ejemplo, si no tenemos esta cooperación de enseñanza, podemos enseñar de manera interactiva y trabajando juntos y también dar ciertos marcos teóricos. Pero simplemente es la manera en la que uno trabaja. Así que es pensar en los salones de clases no como yo les voy a dar información, sino que nosotros vamos a trabajar de manera cooperativa para buscar esto y establecer los procesos y los sistemas en las escuelas para hacer esto. Hay muchos lugares a donde pueden ver esto. Yo no sé aquí en México, pero estoy segura que debería de haber muchos de ellos. Pero hay muchos lugares de esta manera en la que les van a comentar de cosas que pueden ver. Y no es solamente tener que enseñar eso, que eso es parte de cómo nosotros somos. También me parece que a muchas personas preguntan sobre la colaboración o estar fuera de los salones y estar aislados. Y me parece que una de las cuestiones más críticas es desarrollar la confianza en las escuelas, en los salones. Si yo soy un maestro en un salón de clase y alguien llega para observarme y me parece que hay un riesgo vinculado, o digamos que alguien me quiere espiar, me van a juzgar, entonces eso no es colaboración, eso no es eso es una inspección y nosotros tenemos que pensar y realmente estar en un ambiente sin riesgos, donde se cometen errores. Voy a un salón, voy a cometer errores y va a estar bien. Tenemos un ambiente de confianza en nuestras Y todos escuelas, queremos es lo mismo. importante. Si alguien viene a observar mi clase, lo hace porque quiere ayudarme, apoyarme o aprender de lo que estoy haciendo. No tenemos por qué sentir este tipo de inseguridad o celos porque vengan a observar mi clase. Maestra, la escuchamos. Ok, buenos días. Soy Ofelia Cruz, vengo de aquí de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿cuál sería el proceso de preparación para los docentes para hacer visible los aprendizajes en grupos de 50 alumnos en el aula? Tan grandes, correcto. Big rooms, big classrooms. Me parece que en términos de preparar a los profesores para pensar en este tipo de salones, hay que juntar evidencia de qué es lo que está sucediendo, hay que pensar cuál es el objetivo. Si quieren tener estudiantes que sepan del aprendizaje, tener maestros apasionados, inspirados, si se quiere un impacto, si quiere todos estos elementos en lugar, entonces, ¿cómo es en este momento? Y uno tiene que reunir información al respecto. Y también entonces uno debería de dar pasos pequeños a lo largo de estas 5 fortalezas para cambiarlo. Realmente no tengo todas las respuestas para ti si se puede hacer, pero les voy a decir que el libro verde, el estudio de caso del aprendizaje visible, entonces toma ejemplo muchas escuelas que han tratado de implementar diferentes maneras de la investigación y lo han hecho a diferentes niveles. Así que las personas me van a decir, ¿cómo puedes ir a México y hablar del aprendizaje visible? Porque las escuelas en México son diferentes que las escuelas en Australia, Inglaterra, en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Y sí, pero todos quieren hacer lo mismo. Todas las escuelas están tratando de educar a los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer estos principios y hacerlos en las escuelas? Uno hace el contexto, la escuela es diferente de la otra escuela de la calle de enfrente, es su propio camino. Hay que pensar qué es lo que se quiere alcanzar, hay que necesitar tener personal que quiera entender qué es lo que quieren lograr y tienen que trabajar juntos. Uno no puede hacer todo el día de mañana, uno tiene que ir trabajando y planeando qué es lo que vamos a hacer primero. Thank you, Deb. Déjenme decir, let me say to everybody that Comentarles a todos ustedes que nosotros tenemos un programa muy estrecho y tenemos que continuar. Deb va a seguir aquí por 2 días, por estos 2 días. Así que todos ustedes que realmente les gustaría estar en contacto o hacerle preguntas directamente, me gustaría que lo hicieran en el descanso o en la comida a mediodía, porque tenemos más de 20 personas que quieren hacer preguntas. Por favor, adelante, háganlo. Hay un correo, Deb, donde te puedan escribir. Así es, en la presentación. Can we show a la profesora le puedan escribir. Vamos a tomar 2 preguntas más. Lo lamento, no podemos más porque tenemos el tiempo apretado. Tenemos el micrófono aquí y después la escuchamos, si es tan amable.
Deb, my name is Kathy Mi nombre es Austin. Kalki I Austin. represent an Yo NGO that represento a una develops organización sin electronic fines de games. lucro que desarrolla juegos electrónicos y estaba interesada en tu comentario sobre el hecho de que los videojuegos pueden ser una herramienta interesante para los desafíos y me preguntaba si podrías hablar a más profundidad basado en tu experiencia sobre el valor de los juegos serios que son diseñados adecuadamente para el aprendizaje y la enseñanza. Bueno, es una pregunta que se nos hace mucho. Hay mucha investigación al respecto del impacto de los juegos y de hecho realmente no tiene mucha información en cuanto a esto. Puede ser muy efectiva y en el área de la lista de materias, digamos por ejemplo un juego de gramática puede tener impacto, pero realmente no lidia con otras áreas del aprendizaje. Puede construir a nivel superficial el conocimiento, pero en términos de un conocimiento más profundo, estos juegos no tienen un gran impacto en los logros académicos más profundos. Aún así, hay mucha investigación que se realiza en esta área. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más aquí. Buenos días, mi nombre es Wendy Sánchez. Mi escuela está en la Ciudad de México. Vengo de una escuela de alto rendimiento de alumnos y uno de los retos que yo encuentro con la mayoría de mis compañeros y yo creo que muchos de los profesores en México nos encontramos con este reto en el que los muchachos ponen muchísima atención en la clase, participan. Nos esforzamos por hacerles estrategias didácticas para el aprendizaje, pero con lo que nos hemos topado últimamente es que el alumno busca pasar el examen, pasar la evaluación y no quiere tanto aprender, no solamente la materia que doy, estoy hablando en términos generales. ¿Qué estrategia nos podrías recomendar para que sobrepasemos esos prejuicios que tienen los alumnos de que si no saco 10, no soy bueno? ¿Me explico? Sobrepasar la cifra y que se queden con algo. Obviamente hay muchas estrategias, pero ¿hay alguna que tú recomiendes para que los chicos se comprometan un poquito más con el aprendizaje y no tanto con el número? Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, realmente hay mucho que se puede compartir con los estudiantes, la razón por la que ustedes quieren que enseñarles cosas. Si les hablas del aprendizaje, si los hacen partícipes de este proceso del aprendizaje, va a tener mejores resultados. Y yo recuerdo haber trabajado en la preparatoria, compartir con los estudiantes cuáles las cosas que tienen que aprender realmente y estar compartiendo con ustedes el impacto del aprendizaje. Si quieren saber las respuestas, sí queremos aprobar los exámenes, pero de hecho si pueden participar en este aprendizaje y en todos los pasos del aprendizaje, entonces van a tener más éxito en este proceso. Así que de hecho le he mostrado a los niños y a los estudiantes en los salones la investigación y les he platicado de la razón por la que va a tener un impacto. Hablar con los padres también es importante, porque muchos de los padres solamente dicen, entonces tienes que darles a la información que necesitan los estudiantes para aprobar los exámenes. Pero una vez que le hablamos con los padres y los estudiantes el impacto de saber sobre el aprendizaje y tener estrategias para aprender, entonces ellos participan, pueden ver la razón, especialmente si se les da buena información, si uno empieza a hablar sobre los procesos cognitivos y hablar de cómo se ven ellos. Por ejemplo, te puedo dar más ejemplos después, pero compartir la razón y una de la investigación de manera sencilla, que realmente tiene un gran impacto. Eso me parece. Damas y caballeros, vamos a darle un aplauso a la profesora Deb Masters, por favor, con our deepest respect and appreciation. Thank you very much. Thank you. You're very kind. Thank you.